Universidad Autónoma de Sinaloa, Preparatoria Central Diurna, turno vespertino. Y con la profesora Noelia Roquena Yepes exponemos el tema que a continuación es Actividad 4, Producto Integrador de la Unidad 2, Ciencias Sociales, la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Se conoce como la Revolución Francesa a un movimiento de corte político-social que ocurrió en el entonces Reino de Francia en el año 1798, que sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis VI y condujo a la instauración de un gobierno republicano liberal en su lugar. Este evento es considerado casi universalmente como el suceso histórico que marcó el inicio de la época contemporánea en Europa y Occidente. La Revolución Francesa y el bonapartismo que vino después conmocionaron al mundo entero y esparcieron por las ideas de la Ilustración francesa, resumida en el tema revolucionario de libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Francesa inició cuando las masas ciudadanas, empobrecidas y sometidas, se opusieron al poder feudal, desobedecieron la autoridad de la monarquía y encendieron la mecha del cambio histórico. Así, derrocaron el gobierno aristocrático y emprendieron la caótica construcción de una sociedad basada en los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Sin embargo, no todo acabó ese mismo año, sino que duró unos 10 años, de 1798 a 1799, de cambios violentos y organización popular, durante las cuales se determinaron los primeros derechos universales del ser humano. Se le arrebató a la Iglesia Católica mucho del poder que detentaba y se redactó la primera institución republicana de la historia occidental. Tantos eventos, desde luego, no se dieron sin un margen importante de violencia, tanto por parte de las tropas de la corona que dispararon al pueblo insurrecto, como por filas revolucionarias que guillotinaron a los reyes y sus edecanes, junto con aquellos ciudadanos leales a la monarquía, o a quienes luego hallaron culpables de ser contrarrevolucionarios, durante un periodo conocido como el Terror. Además, la naciente República Francesa tuvo que enfrentar la intervención de enemigos foráneos como los ejércitos de Austria y Prusia, que acudieron en defensa de la monarquía, temerosos de que ocurriera algo similar en sus propios países. La Revolución Francesa tuvo su fin con la toma del poder por parte de Napoleón Bonaparte, un general revolucionario que dio un golpe de Estado para devolver el orden a la convulsa República Francesa, proclamando poco después su propio imperio y lanzándose a la conquista de Europa. Causas de la Revolución Francesa. El rigor del absolutismo. El absolutismo daba a los reyes todo el poder político, legal y económico sin que se les pudiera contradecir en ningún sentido, lo cual es también responsables de los desastres económicos que ocurrieran, fuera o no realmente su responsabilidad. Las desigualdades del régimen feudal. Se estima que de los 23 millones de habitantes de la Francia de la época, apenas 300.000 pertenecían a las clases privilegiadas de la aristocracia o del clero. La gran masa restante era del pueblo llano con menores derechos y posibilidades. La miseria y marginación del pueblo llano. Las condiciones de vida del pueblo llano eran paupérrimas. Hambre, marginación, enfermedad, trabajo esclavizante y ninguna perspectiva de ascenso social o de mejoría. Las ideas de la Ilustración. Las ideas respecto a la igualdad entre los hombres y la fe en la razón de filósofos y escritores como Voltaire, Rousseau, Diderot o Montesquieu influyeron enormemente sobre la mentalidad de la época, forjando las aspiraciones a un sistema social más moderno y menos influenciado por la Iglesia y la religión. Consecuencias de la Revolución Francesa, fin del orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, aristocracia, clero y siervos. Así, renació la República como sistema de gobierno en Occidente. Proclamación primera de los derechos humanos universales. El lema de libertad, igualdad y fraternidad condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de raza, ni credo, ni nacimiento. Influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huella en sus propios procesos de independencia. Ascenso en el bonapartismo. El ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron, pusieron fin a este periodo histórico.
Características de la Revolución Francesa. Ocurrió en el entonces Reino de Francia en el año 1798. Marcó el inicio de la época contemporánea en Europa y Occidente. Sociedad basada en los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Tuvo que enfrentar la intervención de enemigos foráneos como el ejército de Austria y Prusia. Tuvo su fin con la toma del poder por parte de Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa es uno de esos pocos eventos de la historia de la humanidad, cuyas consecuencias sísmicas continúan reverberando a través de los siglos y más allá de las fronteras de Francia. Clases sociales enfrentadas. Con anterioridad a la Revolución Francesa en 1789, la sociedad se dividía en tres estados. El primer estado era el clero, el segundo la nobleza y el tercero lo encabezaba la burguesía. Triunfó la burguesía. El principal grupo social fue el de los burgueses, ya que ellos querían hacer parte de las decisiones de los grupos sociales más altos. Los burgueses comenzaron a convencer a los grupos sociales más bajos de una revolución, ya que eran la mayoría de la sociedad.